Le doy la bienvenida esta noche aquí en esta oportunidad a dos grandes amigos, para mí súper especiales, para tocar el tema que anunciamos y que era, ¿son los hombres más que sexo? Son los hombres más que sexo, eso vamos a hablar. Creo que yo soy la que menos voy a hablar, sino que ellos, pero quiero darle la bienvenida a Julio Linares, un gran amigo, un hombre empresario. Bueno, él es presidente de una de las cooperativas más grandes aquí en el país, una institución como emergente, vea Julio, en medio de todo ese mundo, un líder joven porque estás súper joven y un hombre de familia también que ha tenido muchas luchas desde niño, sí. ¿Verdad, Julio? Y cuando yo escuché su historia, yo dije, qué increíble y que uno puede ver el resultado de hoy. Pero todo lo que Julio vivió, pues tiene que ser contado. Así que bienvenido, Julio. Y también Julio Mejía. Tocayos. Que igual te doy la bienvenida. Un amigo también sumamente especial para mí, comunicador. Un hombre muy, digamos, emprendedor también. Es director ejecutivo de Grupo Plan B, de una de las agencias digitales y grupo de comunicación muy importante para El Salvador, ¿verdad? Todo el trabajo que ustedes hacen, mucha gente lo conoce. Y también hemos sido cheros. Amigos de juventud. Cabal. Y aquí está su familia también ahora en la noche. Y bueno, bienvenido, gracias, Julio. Gracias. Así que bueno, no voy a hablar más. Quizás empezar también a pensar qué podríamos decir, qué se les ocurrió a ustedes, por ejemplo vos, cuando viste el tema ¿son los hombres más que sexo? Yo dije no, de entrada, pero creo que sí me surgió como esa iniciativa de ir a buscar realmente a internet qué es lo que se dice del tema, pues, porque, y se lo voy a hablar desde una experiencia muy personal. Para empezar, cuando pasó esto, yo lo primero digo, ¿a dónde te estás exponiendo vos al tema sexual? Y lo primero que se me ocurrió fue el grupo de WhatsApp de los cheros del colegio, donde abunda ese tema. Y donde está cayendo todos los fucking días, uno tras otro. Entonces estás tan bombardeado de eso, que dije, ¿será que realmente somos solo sexo? O sea, hasta yo me puse a preguntarme. Pero me fui de verdad a buscar en internet y creo yo que nosotros mismos, y aquí mea culpa de los hombres, nosotros mismos nos estamos bombardeando tanto. Y no de la sexualidad, pienso yo, sino del sexo en sí, ¿me entiendes? Del acto sexual. Pero estoy seguro que voy a hablar por todos los hombres, por lo menos con los que yo conozco, con los que me rodeo, de que realmente hay muchísimo más. Y a partir de esto, yo creo que la parte más importante como persona, y aquí sí voy a hablar a título personal, creo yo que la parte más importante es el hecho de cómo vos te sentís con el tema. Bueno, ya Jessica decía que aquí está mi esposa, así que cualquier cosa que me desmienta o no, ¿verdad? O que se sorprenda de lo que digo. Viene lista, ¿verdad? Viene lista a opinar y todo. No, el tema creo yo, y a título personal es, muchas veces nosotros mismos, y lo decía un artículo de una psicóloga que decía, esperamos que el hombre todo el tiempo esté preparado para el sexo. Y pensamos o socialmente está constituido que el hombre todo el día anda pensando en sexo, al punto en que probablemente, yo no digo mujeres, hombres, sino en general la sociedad piensa que el hombre sale de su casa pensando en sexo y regresa a su casa pensando en sexo. Y les voy a decir que no es así. O sea, a título personal, pues ya Julio nos va a decir si es así o no, ¿va? Pero a título personal es bien complicado, porque muchas veces, dejen la sociedad, uno mismo cree, yo por lo menos yo a título personal, a veces he pensado que yo tengo que llegar incluso a mi casa, como decimos en el buen salvadoreño, a cumplir. Y esa parte, cuando de verdad no podés, es hasta frustrante. Y entonces comienza aquel efecto, no sé si machista o esa constitución sexual del hombre, de decir, si no podés, algo te está pasando.
No sé, no es normal. Te voy a dar el pase así de taquito. Porque yo creo que esa parte es bien importante. Y como te digo, a título personal, sí creo que en lo personal, cuando vos preguntas, ¿es el hombre más que sexo? Yo te diría no. Pero ¿cómo lograr llegar al punto de ese no? ¿Me entendés? Bueno, primeramente buenas noches a todos, a Jessica especialmente, gracias por la invitación. La verdad es que cuando escuché el concepto o el contexto del podcast o de la tertulia en este caso, me llamó mucho la atención el hecho de que, y lo decía como chiste, porque no sé si han visto un video de Dana Paola que sale como, que hace una pregunta de que si existen los hombres perfectos o algo así, dice, sí, son los que obedecen. Y dice otro niño, no, es que las mujeres los idealizan. Y quería empezar con eso porque justamente tocar este tema tiene que ver con dos cosas. Uno, el hecho de tratar de no cruzar la línea entre el machismo y el feminismo, que es bastante complejo. Y la segunda parte es, tampoco es que los hombres nos victimicemos. En la primera parte del tema de si somos más que el sexo, más que eso, no, definitivamente somos seres humanos. Yo cuando hablo de los temas de género soy bastante ecuánime porque en el sector que yo me desenvuelvo, que es el sistema cooperativo, que se está degenerando mucho a nivel internacional este tema, cuando hablan mucho de la inclusión, yo no es que esté en contra, yo he entendido por la concepción que tengo, es que independientemente debemos de ser respetuosos de la ideología de la otra persona y de las preferencias que tenga, no importa cuáles sean. Pero cuando se instauró los géneros por parte de nuestro creador, allá el mero men universal, Cabal. Estableció a un hombre primero. Y no significa que sea más importante o menos, no. Hubo una parte en la Biblia que habla que dice que Dios vio que el hombre estaba solo y quiso generar una ayuda idónea. Y generó de la costilla de un hombre una mujer. Entonces, cuando se habla de este tema de género, yo siempre digo que es una cuestión complementaria. Y como somos complementarios, los hombres y las mujeres, ya en el tema de la sexualidad, hay una situación que converge, que todos tenemos casi que las mismas necesidades. Y cuando me dijeron que habláramos, digamos, muy abiertamente, quiero mencionarles esto. Cuando hablamos en la parte del feminismo y del machismo, y hablamos ya del tema de la sexualidad, no sé si ustedes han notado o existe el estereotipo de que los hombres somos más sucios que las mujeres en la sexualidad. Pero si ustedes se fijan, un amigo mío me dijo, no es así. Y es que somos iguales. Eso te iba a decir. Somos iguales. Ese es el tema de las necesidades, pero que somos seres humanos, todos sentimos, todos necesitamos cariño, comprensión, respeto, afecto, y hay temas que tienen que ver con la dignidad. Yo creo que lo hemos hablado con Jessy y creo que es parte de cómo nace esta situación de los sobrevivientes en una etapa de transformación. Y justamente somos eso. Cada etapa de nuestra vida nos enseña de que hay que superarnos, no importa la adversidad que tuvimos, sino de pasar la página y levantarnos. Y creo que a veces eso cuesta mucho, y tocar estos temas son bastante sensibles. Yo me crié con una hermana mayor, una menor, mi mamá. Y se imaginarán el nivel de emociones que yo tenía a mi alrededor al único niño. Y con el tema de como hombre, ¿verdad? Que cuando hablamos de ese tema de la sexualidad, creo que se nos exigen muchas cosas. Y para darle la palabra a Julio, quiero terminar con esto. También hay un chiste que yo vi hace mucho tiempo que decía, gracias, ¿qué se necesita para que una mujer sea feliz? Que debe tener el hombre. ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, usted tiene que ser doctor, psicólogo, albañil, mecánico, electricista, fontanero, y empieza toda la camanda. Y cuando le preguntan qué necesita el hombre para que sea feliz, dicen sexo y comida. No es así. Ese es ahí me voy a meter. Ese es uno de los puntos que yo creo que donde empezamos a desvirtuar
o sea, queremos aquí desarmar los paradigmas equivocados Sí, sobre el hombre. Eso es lo que queremos. Sí. ¿Por qué? Porque esa respuesta de que el hombre está suficientemente satisfecho si solo tiene sexo, no es real. Y comida. Entonces, y comida. Ajá. Yo con la comida sí, fíjate. Pero, entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué necesita el hombre o qué también potenciales tiene el hombre? ¿O cómo es la estructura del hombre que va más allá del sexo? Yo voy a sacar mis apuntes. Pero... Eso, bien estudiado. Bien, pues. no, y es que Ajá. justo, una de las cosas que yo anotaba hoy, antes de venir, cuando decía, ok, entonces si el hombre no es solo sexo, ¿qué necesita? Y entonces empecé una introspección de qué necesito yo como hombre. Y empezaba a hacer una lista que hasta va a resultar chistoso, pero decía, ok, sí, necesitas sexo, pero necesitas comida. Lo puse y lo tengo anotado. Yo ponía, necesitas cerveza. Para los que no les gusta la cerveza, el relax, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, necesitas amigos. Y aquí voy a poner un ejemplo muy particular en mi caso. Porque mi esposa y yo tenemos ya muchísimo tiempo de estar casados. Hagan las cuentas, tenemos 18 años de estar casados y mi hijo tiene 18 años. Entonces hagan ustedes las cuentas ahí más o menos de cómo surgieron las cosas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando nosotros nos casamos por primera vez, que fue por lo civil, obviamente nuestro contexto social éramos bien jóvenes y todos nuestros amigos eran jóvenes. Entonces, mientras los amigos andaban echándose la cerveza, que salían al partidito, yo como hombre quería eso, pero obviamente también como hombre tenía más responsabilidades que ya no eran iguales a las de mi amigo. Entonces yo como hombre en aquel momento, y se lo digo así con total franqueza, asumí la responsabilidad de ser un, digamos, ejemplo o un, digamos, como una forma de ser para mi hijo. ¿Qué sucede después cuando ya las cosas eran más fáciles tal vez y tal vez el tema económico cambia, el tema social cambia, mi hijo ya es un adulto y ahora tenemos un pequeñito de 6 años donde la crianza es completamente diferente? Pero vuelvo a la lista de las necesidades y llegaba al punto, y no sé si ustedes van a coincidir conmigo, los hombres que están aquí también, que nos digan pues, que la mujer es muy de emociones. Y no sé si me equivoco, pues, pero el hombre siento yo que es más de sensaciones, es decir, de qué es lo que a mí me hace sentir, por ejemplo, tomarme esta cerveza ahorita con Julio y con Jessica, aquí. Si a mí esto me gusta, creo que uno de hombre va a decir, quiero repetirlo. ¿Sí? Si yo estoy con mis amigos jugando FIFA, y si ya les voy a poner un ejemplo bien interesante, yo me siento bien. Y tal vez es una estupidez el hecho de sentarte a jugar 2 horas un videojuego cuando ya sos un adulto. Probablemente se puede ver así. Pero tal vez está cumpliendo una necesidad. Porque lo sentí bonito. Interior de exacto, hombre. Exacto. Una sensación. Y de verdad, y le voy a poner un ejemplo bien puntual. Después de 18 años, con mi esposa nos casamos por la iglesia hace un mes específicamente, hace un mes, un día. Y las amigas de ella le dijeron, mira, ¿sabes qué? El viernes vamos a llegar a tu casa y como tuvimos la despedida soltera, te vamos a llegar a hacer un patín y vamos a llevar vino, el rosado que tiene la Jessica, no sé qué. Pero va a ser una cosa de mujer. Está bueno, le digo yo. O sea, gracias a Dios, con ella tenemos esa facilidad de, dale, está bueno, pues si tomo. Pero le dije yo así, como el mismo grupo de amigos o de amigas de ella son mis cheros, son mis amigos, decirle a aquellos cabrones que traigan el play y jugamos FIFA. Entonces estábamos nosotros, los hombres, en la segunda planta, comiendo alitas, jugando PlayStation con mi hijo, con los amigos, y ellas en su trip allá abajo. Creo que eso, para un hombre, incluso puede llegar a ser más motivacional para relajarse, por decirte un ejemplo, que incluso pensar en el tema sexo. Y después, el sexo particularmente se vuelve un complemento para que la relación matrimonial, en mi caso particular que estoy casado, que la relación matrimonial siga funcionando de una manera correcta. O tener relaciones y después te vas a jugar play toda la noche. También, pues, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y de verdad se lo digo, o sea, creo yo que en esa lista de lo que el hombre necesita hay muchísimas más cosas
que el tema sexual, y podríamos caer en cosas tan sencillas, y se los digo que para mí ha sido una experiencia bien bonita, por ejemplo, hoy que mi hijo ya es un adulto y tiene 18 años, compartir con tu hijo, como hombre, muy probablemente, y voy a pecar aquí quizás pensando de una manera, no sé si machista es la palabra, pero muy de mi crianza, como el hombre piensa, tener ese espacio con tu hijo para ir a, no sé, a correr, para ir a echarte un partidito, para ir a platicar. Hoy tengo la bendición de que está trabajando en la agencia con nosotros y tenemos ese tiempo de que nos vamos para la agencia en el carro y vamos platicando de mil y unas cosas. Cosa que yo lo viví con mi papá y que como hombre esto me llena a mí poder hacerlo también conmigo. Y que quizás son cosas que se pueden preservar y que no son machistas. Es decir, hacer cosas de hombre no quiere decir ser machista, ¿verdad? Hacer cosas de hombre, es decir, que le gusta hacer a los hombres, no quiere decir tener una mentalidad cerrada, machista, donde lo que implica eso es como denigrar o disminuir el rol de la mujer. Entonces, ¿qué otras cosas puede necesitar un hombre en su personalidad interior que muchas veces no sabemos o que la sociedad no lo ve así? Quizás no es que no lo vean, sino que, como dice usted, se trata de desnaturalizar, ¿verdad? Como dije al principio, creo que tiene que ver por ser seres humanos, tenemos casi que las mismas necesidades. Por ejemplo, ¿a qué mujer no le gusta de que, por ejemplo, un ejemplo X, que tratemos bien a los papás de nuestra pareja? A todos, ¿verdad? A mí también me va a encantar las mismas cosas, ¿verdad? O qué bien nos va a gustar de que de repente la esposa de Julio, en este caso, le lleve flores sin necesidad de que haya una actividad X o que celebren algo. ¿Será como la necesidad de sentirse como honrado, como respetado, o sea, el hombre necesita como también ser valorado? Correcto. Como en su personalidad. Y es que por eso le digo que como seres humanos tenemos cuando hablamos en la parte sexual específicamente de las mujeres, dicen, no, es que detrás de una mujer está una niña o una madre o una ama de casa, una empresaria, lo que sea, también del otro lado del hombre. Y como digo, no es que uno se victimice, ¿verdad? Pero a veces cuando tenemos situaciones en la vida que nos duelen, que se nos complica, y vemos las personas que están verdaderamente a la par nuestro cuando estamos sufriendo, a veces incluso nuestros amigos nos dejan y nuestra pareja, sea hombre o mujer, está con nosotros dándonos un aliento, y eso también lo necesitamos. También llegamos cansados, de pronto no podemos cumplir y tenemos ese estereotipo de que, ¿y qué onda, vea? ¿Y qué onda, Bobby? Levantate, men, o sea. Y ese es un estereotipo machista. Sí, claro, y nos pasa, o porque de repente tomamos mucho, o psicológicamente andamos estresados, y como tenemos ese estereotipo, ¿y cómo nos va a ver mi esposa o quien sea, la novia, la pareja? Entonces, creo que hablar primeramente de esos temas abiertamente, sin prejuicio, debe ser una cuestión normal. Reconocer que hay un ser humano detrás, sea hombre o mujer, especialmente ahora que, digamos, es un tabú hablar de algunas cosas que nos suceden como hombres. Por ejemplo, nosotros dicen, y los hombres sienten, los hombres lloran, duele cuando le tocan la dignidad. No Hablemos duele. de eso. Y podemos hablar de eso. Hablemos de eso. ¿Qué pasa con la fragilidad de los hombres? ¿Qué cosas pueden dañar el autoestima o la dignidad de un hombre? Entendiendo que somos seres humanos y que todos tenemos la necesidad de ser respetados y de entender que estamos en esta vida, pero que tenemos un valor. Entonces, ¿qué pasa qué cosas o qué situaciones pueden a veces como dañar esa autoestima también del hombre? Fíjate que yo te voy a hablar muy particularmente desde mi punto de vista como empresario. Muchas veces uno en las empresas, en los negocios, en lo profesional, toma decisiones y se equivoca. Y no hay peor cosa para uno que saber que te equivocaste. Creo que tanto hombre como mujer. Sí. Pero cuando vos llegás y compartís tu error, lo que menos querés es ser juzgado. Pero pasa, y tanto pasa como con hombres como mujeres, que ese comentario donde
yo te dije. Eso daña. Eso duele. Ajá. O sea, porque a ver, no es el hecho de que... Aunque sea cierto, ¿verdad? No, exacto. O sea, es que a ver, es como que va a decir, sí, yo sé que ya me dijiste, pero puta, mete el dedo en la llaga, ¿va? Sí, correcto. Entonces, pero creo que la parte más complicada en este punto que quiero resaltar es el hecho de que aún ahí te duele, sentís, pero como hombre no te permitís demostrar que te duele. Y esa parte es complicada, porque cuando vos te das cuenta que esto te está frustrando, que te está afectando, y más allá de eso, que no podés mostrar ese sentimiento, porque a ver, yo soy un hombre que, digamos, no me da pena llorar, por ejemplo. Es más, hace poquito fuimos a un evento con mi esposa, un show que hicieron, pero el show era tan emocionante que al final a mí las lágrimas, pa. Y mi hijo me decía, ¿por qué está llorando? Me decía, o sea, pero era emocionante. Quizás porque sos un hombre que ha evolucionado esa parte de tu mentalidad. Y aquí les quiero hacer una pregunta, un paréntesis. Porque los hombres han venido siendo enseñados a no llorar. ¿Sí o no? Sí, y mucho menos llorar en cualquier lugar y en cualquier momento, como se lo permite una mujer. Porque no, porque está mal, pero yo personalmente he visto hombres llorar. Creo que el ver un hombre llorar es como dejar caer toda esa muralla de falsa, digamos, masculinidad que se le vende, y de decir, es casi que un privilegio ver un hombre llorar. ¿Por qué? Porque han sido enseñados a no romper esas murallas y a mantenerse en esa postura rígida de apariencia masculina que realmente no te hace más hombre, sino que te hace machista. Sí, respondiendo a un patrón machista. Pero, ¿qué piensa de eso, Julio? Mire, en mi caso es bien complicado, como le mencioné, porque yo no tuve como una figura paterna que generara en mí una programación que yo diga, yo era machista, o que yo sea feminista. Y les voy a contar nuestra historia de jóvenes. Cuando yo estaba pequeño siempre tuve un estereotipo de que decía, yo cuando tenga mi pareja, cuando tenga mi esposa, cuando me case, voy a hacer todo lo que vi, lo opuesto de lo que miraba que le hacían a mi mamá, a mi hermana mayor, porque había mucha desgracia ahí, ¿verdad? Por ejemplo, a mi mamá la golpeaban, la denigraban. Habían ciertos abusos, había mucha violencia psicológica que hoy está más tipificada. Entonces, cuando hablamos del tema de la dignidad, nosotros nos duele mucho el tema del rechazo. Y yo lo vi porque así miraba que eran estas mujeres con las que yo crecí. Entonces eso por lo menos me generó una postura. Por supuesto que siempre se necesita cuando hay una dificultad, especialmente cuando es familiar, por ejemplo cuando hay un deceso de un familiar querido, siempre se necesita que alguien esté más fuerte. Y quizás este es el contexto. Pero ¿qué pasa cuando sufrimos el rechazo? Cuando vemos que hay violencia, también nos duele. Y a mí me pasó justamente, yo me separé cuando tenía casi como Julio, a los 19 años nació mi primera hija, hoy tiene 15. Y la mamá de la niña nos separamos casi que 3 años después. Y yo viví una situación con ella de que todo lo que yo pensé que era lo correcto estaba totalmente errado. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no han escuchado ustedes que cuando dicen trátala bien, dale detalles, llévala al cine? Ya vieron el TikTok. Y al final ve cómo se va con otro. Pasa, o uno se queda en la friendzone y esas cosas. Entonces yo tuve que desaprender esa forma, pero yo creo que no tenía sentido lo que yo me había proyectado, sino la forma como la otra persona tenía una concepción de lo que quería, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Posteriormente me caso y encuentro una persona que es totalmente diferente, que realmente es un complemento, que de verdad me apoya, que me comprende, y que a veces cuesta, en el lado de los hombres, el tema machista, comprender a la mujer, ¿verdad? Porque por ejemplo uno a veces anda jodiendo después de trabajo y la mujer es la que se queda con los bichos, ¿verdad?
Entonces, pero cuando ellas tienen el tiempo de irse y dejar a los bichos con nosotros. Entonces, son cosas que Cuesta más, vea. Correcto, pero por el tema machista Sí. ya no, tenemos ese estereotipo. Volviendo al tema de la dignidad. Nos afecta el tema del rechazo por el hecho de que cuando se nos lastima la autoestima, cuando se nos irrespeta, cuando se nos violan derechos que creo que son universales, para nosotros especialmente, hay una ruptura de los hombres. Y cuando usted dice que cuando uno se rompe, por supuesto que la otra persona lo ve, y pasan dos cosas: o esa persona entiende que la otra persona está rota y abusa, o de verdad lo apoya. Y eso es bien delicado, porque a veces uno genera esos estereotipos o esas barreras porque debe ser el fuerte, ¿verdad? Porque realmente, y eso tiene que ver ahora con el tema del liderazgo, tiene que haber un líder, tiene que haber un alfa o el nombre que se le ponga, porque alguien debe llevar las riendas o el camino, lo que sea. A veces en un hogar es la mujer, a veces puede ser un hombre, como sea, pero alguien tiene que ser el fuerte, no especialmente el hombre. Pero por el estereotipo, el macho, por el machismo, perdón, nosotros tenemos que llevar esa situación. Pero sí, son temas que nos rompen. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, decía, hay un momento en que la línea, ¿verdad? La línea fina, que a veces no es tan fina, pero se pasa de ahí y se daña la dignidad y el respeto se rompe hacia un hombre. ¿Qué puede sentir un hombre en esta sociedad ahorita de apoyo de otros hombres cuando es, por ejemplo, abusado, maltratado, su dignidad está por el suelo? De verdad les digo que hay mujeres, habemos mujeres que podemos pasar esa línea. Es que a un amigo le pasó. Sí. Entonces, ¿qué sienten los hombres? ¿Tienen una válvula de escape o les da vergüenza incluso contárselo a un amigo? ¿Por qué? Porque te van a, o sea... Se burlan. Si querés contar vos ahí tu experiencia, después puedes contar yo una pasada también. No, a mí sí me pasó el tema de lo que comentaba, de que sí, yo era víctima de violencia en ese caso. Y es difícil porque no hay otros hombres a los que se le pueda contar. Yo tengo un amigo del bachillerato de hace tiempo, que ese men es policía, y nos cuenta de que cuando llegaban hombres que la mujer los vergueaba, se burlaban de ellos. Entonces, yo no sé si hay un caso documentado en El Salvador de un hombre que haya sufrido de violencia y que hayan judicializado a una mujer por eso. Porque todo el mundo, y por eso es que la línea creo que es muy delgada, o no sé cómo es que las han hecho, pero cuando un hombre lo hace, o sea, estalla la burbuja. Correcto. Pero cuando uno de hombre lo siente, es bastante complejo incluso qué hacer en el momento. O sea, tampoco hablamos de eso. ¿Qué pasa cuando existe violencia? ¿Qué tiene que hacer un hombre? Ya se han puesto a pensar. Lo ideal es, no hombre, váyase de ahí, man. No es ahí el lugar y espera que la cosa se calme, llega el día siguiente, saque su ropa y váyase, porque ahí no es. Porque si no, usted va a ser el del problema, el hombre, ¿verdad? Porque así está constituido. Está en desventaja Totalmente. Actualmente en todo sentido. Social, judicial, Y entonces, legal, ¿a quién todo. puede acudir? Porque parte de abrir esos temas es que podamos como cambiar esa mentalidad y esos paradigmas y decir, no, o sea, si estás en una situación de violencia, seas hombre o mujer, tengas una causa justificada o no, porque eso es uno de los pensamientos, ¿verdad? Es que a saber qué pasó, por eso es que le hizo eso a la mujer. Pero no tiene que haber una causa para que tú puedas llegar hasta ese extremo. Fíjate que dentro de este tema específico de la violencia intrafamiliar, en general, yo creo que lo mismo que siente una mujer cuando es maltratada, abusada, lo mismo va a sentir el hombre con la diferencia muy particular que normalizamos incluso que es más común que una mujer reciba maltrato a que un hombre reciba maltrato. Y que reciba apoyo. Ahora, ahí es donde, cuando normalizamos eso, es donde viene el problema, porque, te puedo mencionar, ONU Mujeres, ISDEMU, la Casa Morada de la Mujer, ¿cuántas instituciones existen para tratar este tema? Y con tu pregunta, cuando decías, ¿a dónde acude un hombre? A ningún lado. Y ni siquiera un amigo. ¿Por qué? Porque el amigo se va a reír de él.
ese es el punto. Son ganglos. Ajá, no, yo creo que por eso nos reíamos, porque a ver, y este es un tema, y yo lo platiqué un día con mi esposa, y yo le decía, a ver, vamos a una reunión de trabajo, y entre puros hombres, ¿a qué te enfrentas? ¿Qué pasó, cerote? ¿Cómo vas? ¿Y qué tal el trabajo? Y no sé qué. Y las pláticas se vuelven hasta cierto punto machistas en el sentido, pero uno se vuelve cómodo. Y en una plática donde te estás jodiendo, estás hablando del fútbol, estás hablando de una cosa y la otra, no vas a ser vos el que vas a romper ese hilo de conversación diciendo, hey señores, puta, le quiero contar que me verguea. O sea, no vas a ser, jamás vas a ser vos. Exacto. Entonces, ¿dónde vos encontrás ese punto de convergencia? Y yo creo que es un tema bien delicado, es en dos líneas. Uno, es en el callarlo, ¿verdad? Que básicamente es como bien, es lo más común. Pero lo otro es donde entra también esa ruptura, y creo que la experiencia que vos contabas, Julio, es bien interesante, entre que yo quería hacer bien las cosas y ahora ya no. Y muchas veces, y no justifico ninguna acción negativa posterior a un maltrato, pero la pregunta, la repito, entonces, si no podés vos tocar este tema con nadie, ¿qué es lo que vas a hacer después? Obviamente, y aquí como cualquier ser humano, y esto es bien sencillo, si vos vas y compras un Toyota y el carro te salió malo, nunca en tu vida volvés a comprar un Toyota. O sea, si vos tenés una relación y te fue mal en la relación, crees que eso va a ser así siempre. Y eso es tanto para hombres como para mujeres. Hay un tema que también está como en el tintero, pero es bien sensible que se toque. Y lo voy a poner con un ejemplo. No sé si ustedes han visto la película Quiero matar a mi jefe, la 1. El Dale, el que trabaja de asistente dental, ese men sufre de acoso sexual de la Jennifer Aniston. Ajá. Ya hubiera querido, pero bueno. Entonces, y cuando ustedes se fijan de que él le va a contar a sus cheros, le hacen burla. Y le dicen, no, yo quiero tener tu problema. Claro, yo quiero tener tus problemas. Entonces, ese otro tema que es bastante sensible en los hombres, que se da en los colegios, en los centros de trabajo, en los ambientes que a veces nos desarrollamos. ¿Y cómo lo contás? Y es prohibido dentro del, digamos, el estereotipo de hombre que estamos hablando ahorita, que estamos así como desarmándolo. Es prohibido decirle que no a una mujer porque entonces no son hombres. Buena pregunta, fíjate. Y volvemos a por qué estamos aquí, ¿verdad? Son solo sexo los hombres. Ajá. Entonces es un estereotipo falso, podemos decir. Correcto. ¿Qué pasa si un hombre le dice que no a una mujer porque simplemente no sé? Voy a revelarte los secretos prohibidos. Dale, porque aquí tenemos... Que le pasaron a un amigo tuyo. A mí un amigo le pasó. No, pero aquí tenemos la autoridad. Para que me dé validez, para que valide. No, Sí. A ver, es un tema súper chistoso porque justo con la pregunta va, entonces si vos le decís que no a una mujer, ¿qué sos? No tengo que repetir lo que te dicen tus cheros, va, porque todos lo sabemos, pero incluso yo he llegado a escuchar comentarios, y con el respeto de todo el mundo, en batalla cualquier es trinchera, ¿verdad? Entonces, esa parte donde vos te empezás a meter en la cabeza Ajá. de que si una mujer, y tal vez no es como la forma de decirlo, pero te da la oportunidad de tener algo con ella, si vos no la aprovechás, sos pendejo. Así, y así nos platicamos, así nos decimos, y estoy hablando, por eso es un secreto prohibido, así Sí. nos decimos los hombres. De lagartija para arriba, todo es cacería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos, de verdad, aunque físicamente una persona no te guste, casi que estás obligado socialmente entre tus cheros a decir que sí. O sea, no sé, pues yo estoy contando mi experiencia, no sé si solo yo. ¿Y cómo se puede romper eso? Es como hablándolo, como lo que estamos haciendo. Exacto. No es cierto que estés obligado, porque no vas a ser menos hombre si le decís que no. Es que correcto, o sea, ante esa situación, por ejemplo, yo como hombre entendí que mis procesos de como sobreviviente que han sido de transformación ha sido de desaprender y de generar un nuevo aprendizaje, porque
de eso se trata ahora el mundo. Todo lo que se nos había enseñado, todo ya no sirve y hoy hay que volverlo a reinventar. Entonces, vamos al tema de... Esa fue la idea que le iba a decir. De, por ejemplo, de tenerle que decir que sí siempre a una mujer. A eso iba, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, a uno como hombre, como decían los amigos, que uno tiene que ser pie plano, ¿verdad? Que todo? Entonces, a los hombres también nos gustan cualidades de las mujeres. Por ejemplo, a mí me atrae una mujer con una buena sonrisa, que yo tenga una interacción con ella, que sepa platicar. Con mi esposa es una cuestión que hasta hace poco terminé valorando y no entendía por qué, porque es la mujer con la que más hablo. Yo solo, desgraciadamente, me relaciono mucho con mujeres. Uh-huh. Y eso en mi matrimonio es un problema, por los celos y por lo demás. Porque de estas mujeres con las que yo me crié, aprendí una cosa bastante bondadosa, que cuando usted escúchame, no hombre, de verdad que entiende un mundo totalmente diferente y las mujeres se le acercan más y hay más temas de conversación y no sabe de qué más hablar, entiende a comprender situaciones que se pueden ir dando y que a veces en la experiencia de uno le pueden servir en el futuro. Pero volviendo al tema, los hombres sí nos fijamos, por ejemplo, en mi caso, en la parte intelectual, no solamente en el autoestima, como decimos, sino también en la sonrisa, en que si es simpática, que si tiene algún tema de conversación, que sea interesante, todas esas cosas sí nos fijamos los hombres. Pero también, por eso digo, tiene que ver con un tema de programación, ¿verdad? Cómo fue nuestra formación, ¿verdad? ¿Quién fue nuestro guía de infancia? Eso incluso voy a tomar una palabra de lo que dijiste, que es el autoestima. Yo creo que cuando vos te enfrentas a esta situación de si una persona te da una oportunidad, estás obligado a hacerlo, tiene mucho que ver con el tema de la autoestima, porque cuando vos vas donde tus cheros y les contás la historia de que una persona te dio la oportunidad y dijiste que no, o sea, vos tenés que sentirte seguro de tu decisión. Porque si no te vas a sentir mal, y volvemos a lo mismo, te van a romper ese esquema de sentimiento y no vas a tener la oportunidad de compartir lo que sentís. Y después viene un tema de rechazo también, que ya por la decisión que tomaste viene una consecuencia, que te ven raro. Sí, y a ver, y quizás yo voy a compartir algo de lo que vos decías, porque muchas veces incluso, por ejemplo, yo que soy director ejecutivo de la agencia y también trabajo con un montón de mujeres, hasta uno tiene que tener el cuidado de cómo se va a relacionar con una persona. Porque la sociedad está pensando en que el hombre solo es sexo. Entonces, bueno, de verdad que no puedes tener la oportunidad de decirle a Jessica, mira Jessica, ¿sabes qué? Fíjate que te quiero contar algo. Vamos a tomarnos un café. Porque si te ve la amiga de tu esposo, o te ve el amigo de no sé quién, y ya vimos a Julio con una rubia, ojos claros, va. Entonces, y le va a llegar a contar a mi esposa y va a ser, ¿y quién era? La Jessica. No te creo. Entonces se da esa generación de la concepción. Mira, y entonces, hasta se dice, nunca puede haber una amistad de hombre y mujer. ¿No han oído las mujeres eso? Posiblemente no, puede ser que sea falso. No, y te digo, pero aquí es donde viene también el tema, y yo voy a agregar un componente adicional que tiene que ver con la pareja, tal vez ya no del tema de hombre, sino es el tema de la generación de la confianza, porque si vos como hombre también, todos los días tenés reunioncitas con la amiga, también no es normal, va. Pero cuando vos de verdad generás esta confianza con la pareja, deberías de poder compartir un montón de cosas que a la larga, y esto es un tema de tiempo, madurás. Y esto es un tema personal, por ejemplo con mi esposa, cuando teníamos 20 años, cuando ella tenía 20 años, yo tenía 23, éramos unos bichitos pues, que de madurez cero. Yo no podía ver que un bicho se le acercara y, ¿qué onda? ¿Qué quiere pues? O viceversa, ¿verdad? Hoy es todo lo contrario. Hemos llegado al punto en que ambos tenemos nuestro negocio, ambos tenemos nuestra empresa y entendemos que van a haber relaciones profesionales de este tipo. Pero, y digamos ya volviendo al tema de uno de hombre, también vos te tenés que sacar de la cabeza que no siempre vas a hacer sexo. Sí. Entonces, si vos desaprendés que el hombre
no siempre sexo, es el punto de partida para que todo lo demás funcione. ¿Y ustedes creen que un hombre pierde valor como persona si solamente es visto como sexual? Por ejemplo, a una mujer se le atribuye que una pérdida de valor cuando ella va de hombre en hombre, ¿sí o no? Sí, como que va perdiendo su valor, decimos, como mujer. Y uno gana plusvalía. Estaba pensando cómo decirlo, No hay mejor manera de decirlo. Ya me entendieron. Pero fíjate entonces, que ¿qué piensan ustedes de eso? Yo te tiraría, es más, yo aquí voy a tirar la pregunta para las mujeres que están aquí ahorita, porque realmente creo que ¿qué piensan las mujeres? O sea, porque uno de hombre, yo creo que esa pregunta no le corresponde a uno responderla, porque al final del día va a depender de cómo vos te sentís. Y yo pienso que ni un hombre ni una mujer se va a sentir más o menos por la cantidad de parejas que tuvo, pero cómo te ve el sexo opuesto. Sí, ¿cuál porque, es? Porque, por ejemplo, vaya, y me va a perdonar, pero las mujeres son más críticas en ese punto. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo a veces podemos reunirnos con Julio y yo, pues yo sé que estás casado, pero yo no sé si Julio tiene más parejas. Editan eso, ¿va? Pero, no, pero y abajo comenta. Comenta, por favor. No, Caritas abajo, vemos. ¿A qué voy con este punto? Es que a veces nosotros como hombres ni siquiera le damos valor o tenencia a eso de andar contando las cosas. No le damos importancia. Pero sí creo yo que entre mujeres o entre el sexo femenino sí le dan una ponderancia a ese punto. Hagamos la pregunta. La pregunta es para las mujeres. ¿Quién quiere opinar de las mujeres que están aquí? ¿Qué piensan? Allá va. Ajá, Violet. Estás comentando que por qué hay que andar contando. ¿O por qué, No, qué piensan no, las mujeres de que si un hombre pierde valor? Ok, por ejemplo, nos vamos a retroceder al tema anterior que estaban hablando que si le decís que sí o que no a una mujer y que te van a hacer burla, whatever, ¿por qué tenés que andar contando? ¿Por qué tenés que irle a contar a tus cheros que se te ofreció alguien, porque esa es la palabra, y que le dijiste que no? ¿Por qué no te quedas callado? ¿Me entendés? O sea, desde ahí vamos a partir. ¿Por qué tenés que andar contando? A nadie le interesa saber, especialmente si nos pasó algo. Pero las mujeres piensan que él, si tiene demasiadas mujeres, pierde algo de sí mismo, de su valor. Mira, ¿Qué pensás? Hombres y mujeres creo que pensamos de la misma manera. ¿Para qué querés a la persona? ¿Para qué te gusta la persona? Si la persona la conoces, se te presenta, conoces un poco de su vida, ¿para qué la querés? ¿La querés para un rato? ¿La querés para ver qué ondas? ¿O pensás en algún futuro con ella? Igual, hombres y mujeres. Si el hombre es muy ofrecido y sabes que viene de una y de la otra, jamás lo vas a tomar para nada en serio. Y si sos de las que quieren un rato, lo vas a tomar, si te gusta. Y si no, no. Es igual en los hombres. Si saben que una mujer viene y le gusta, puede que la tomen para un rato, pueden decir que quien quita y la conozca. Yo conozco cheras que hasta tienen 3 hijos de 3 hombres diferentes y se casan y están súper felices. Entonces va a depender de lo que tú andes buscando y de lo que la otra persona te ofrece. Y yo le agregaría a ese punto que va a depender desde la perspectiva que la veas, porque por ejemplo, como decía Julio, el tema de la plusvalía, eso es un comentario bien de hombre, ¿sí? Es machista. Sí. Bueno, que para hay no otra comentario opinión. financiero. No, pero a ver, eso es lo que voy, porque entonces, dependiendo donde se genera la conversación, así va a ser la ponderancia que le vas a dar, porque yo les digo así desde mi perspectiva muy sincera, con mis amigos de toda la vida, ya todos estamos casados, e incluso nosotros nuestro comentario es, hay que darle nuestro lugar a nuestras esposas y hay que valorar lo que tenemos. Porque ya también venimos de vivir muchas experiencias donde lo que usted dice, le restamos valor a una persona que no quiere estar con vos de largo plazo, por las malas experiencias que hemos pasado, porque nos han maltratado, porque nos rompieron el corazón o por lo que sea. Pero yo creo que va a depender desde la perspectiva, tanto de una mujer, porque incluso, no sé, pues y eso podría hablar de más, pero entre amigas, ¿cómo se consideran las mujeres cuando esto pasa? Y entre amigos,
cómo nos consideramos los hombres cuando esto pasa. Van Sí. a cambiar las opiniones. Ahí hay un tema de... Sí, adelante. Yo creo que es parte de cómo nos criaron a nosotras. Porque mi mamá, por decirle algo, era como, te vas a casar con una persona y con esa te vas a quedar. O sea, no puedes andar con un novio u otro. O sea, no quiero decir que eso sea quizás lo correcto, pero a ella sí la criaron. Sí, Y claro. tal vez nosotros, como amigas, podíamos pensar, como mira, ya está, ya se portó por bien, ¿verdad? Qué barbaridad. O sea, solemos ser un poco crueles entre Sí. nosotras. Pero es algo que debemos de cortar. El Porque desaprender, ¿va? Porque no te hace menos persona. Yo conozco una amiga que me va a ser leal como amiga, pero ha tenido 10 parejas. Y yo conozco también otra amiga que tenía pareja y es desleal. O sea, Sí, no te claro. resta, No habla de tu calidad no te resta humana. Como para persona. nada, Ajá. no te resta como Ok, persona. pero allá Ese es un creo punto que bien querían importante. opinar, ¿verdad? Nancy, tú dijiste. Es un comentario machista lo de la plusvalía. Sí, creo que cuando son pláticas entre hombres les gusta jactarse, entre hombres decir, y es como un currículum. Tengo tantas, me ha salido una bicha, Ajá. me sale, o sea, es como... O me salen y me salen Y se sienten importantes, se sienten guapos, se sienten hombres, Ajá. pero realmente... Es lo que te decía, ¿para qué vas a andar contando? A nadie le interesa. Sí, pero es una plática de hombres que eso le llena su ego y ellos están felices contándose. Creo que lo que entendemos aquí es que es un discurso dentro de los hombres Y hoy, Y admiración, wow, que les trae admiración. Sí. Ajá. ¿cómo hace? Dice. Como andan enseñando su carro, mira qué chivo los rines, mira qué chivo. O sea, es una cosa de competencia, pero mira qué chivo. Realmente a saber si es cierto, uno, ¿verdad? Dos, en el tema este de que, no le voy a contar a mi chero, puede ser que usted le dijo no a la chera, no, mira, no, pero a los amigos les dijo sí, para que no se burlen, pero no sabemos cuántas veces dijeron no. Yo soy bien transparente. No, y yo ¿Y sí qué? quiero agregar una cosa, que del comentario que decía, que es bien interesante, porque cuando decimos, es una plática de hombres, Ajá. volvemos al mismo punto en el que no solo es una plática de hombres, o sea, es dependiendo de la perspectiva de la que la veas, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, yo con mi mejor amigo, no es que le vaya a contar por qué tengo que andar contando, es porque, mira, te quiero contar algo por la confianza que te tengo. Y muchas veces ni siquiera tenemos hombres o amigos con esa confianza, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, y esa es una percepción muy particular, la percepción general de la sociedad es que el hombre siempre anda pensando en sexo. Y generalizamos que incluso cuando me voy a ir a sentar con Julio Linares, porque tengo una reunión de trabajo, vamos a terminar hablando de mujeres, Ujú. cuando no es el caso. Pero vuelvo a lo mismo, y tampoco quiero decir que todas las mujeres piensen así, o todos los hombres pensamos así. Es que lo que decía mi esposa, y creo que, y lo voy a retomar, cuando nos criaron, y te lo voy a poner desde un punto de vista muy particular, yo, y mi esposa no me va a dejar mentir, mi papá, yo lo considero un ejemplo de hombre bien cabrón, o sea, hombre, en el sentido de cuidar a mi mamá, sacarnos adelante, vi al hombre que yo quería ser con mi papi, Ujú. así. Pero también me enseñó un montón de cosas, como que yo tenía que llevar la comida a la casa, cuando en esta sociedad, hoy por hoy, ya no es así. Y las mujeres y los hombres tenemos exactamente las mismas oportunidades de poder ser proveedores en nuestro hogar. Pero a mí eso nadie me lo va a quitar. Y mi forma de pensar en que yo tengo que ser proveedor, nadie me la va a quitar, porque así me criaron. Entonces, eso es machista. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a desaprender, como dice Digamos, Julio. un patrón cultural que se repite. Les voy a decir una costumbre salvadoreña. Como aquí estamos hablando de todo como sin tapujos. Ajá. Sin restricción. ¿Qué pasa cuando a un hombre le dicen ya vas a tener
no sé, 15 años, 13, 12, dice Rodrigo, no sé. Y entonces le dicen, mira, ya te voy a llevar donde las niñas. Eso, dentro de los patrones culturales, es un patrón machista, ¿sí o no? Entonces, ahí sí yo comparto. Quiero dar ahí un poquito de mi punto de vista, porque como mentes evolucionadas, ¿sí? ¿Qué tratamos de ser? Que estamos tratando de ser después de sobrevivir a tantas cosas, y los que tenemos hijos varones o los que estamos, digamos, pensando, ¿verdad?, en tenerlos y todo eso, y en saber cómo educarlos. ¿Por qué no preguntarse uno, mira, ¿y por qué yo voy a seguir esos patrones si en realidad tal vez no le van a aportar en su manera de ser o en su personalidad de hombre, sino que hagamos algo que le va a servir, que lo va a educar, y que cuando sea el momento, de manera natural, tenga a su papá para poder hablar de... Pero esa carrera y ese trauma, de hecho yo conozco, o sea, hombres con los que he platicado y que de niños les dijeron, mira, a mí eso me traumó, porque me afligía que ya me iban a... O sea, ya me llevan. Ya me llevan, ajá. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de no sé, de presiones procesos sociales, culturales? Les voy a contar mi historia, que probablemente ni me la crean. A los 10 años. ¿Cuándo lo llevaron? No. Yo tuve mi primera relación a los 18 años. Entonces cuando a mí me pasó fue con la mamá de mi hija. Ajá. Y vamos al tema de los patrones. Y voy a retomar también la pregunta de que si eso nos pone o nos quita. Y si ustedes ven, el patrón cultural es casi igual. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con ella, pero la primera vez fue frustrante para mí, porque no me fue bien. Pero la segunda vez ya fue como más guiado y toda la cosa. Pero, ¿cuál es la concepción que esta persona tenía conmigo? De poder, ¿verdad? Entonces, cuando yo después me caso con mi esposa ahora, ella era virgen, ella es mayor que yo. Yo tenía 23 años, creo que tenía 26, 27. Y pasó. Entonces, en la mentalidad también mía, me programé de que ya también era como que hoy sí me empoderé más de ella, ¿verdad? Entonces, al final, después en nuestra madurez de lo que vamos aprendiendo y desaprendiendo, veo que independientemente de la persona, si ha estado con una, con 10, con 20, que si lo cuento, que si no lo cuento, podrán darse quizás los mismos estereotipos mentales, pero si eso nos resta valor, no, porque probablemente, y esto lo podemos ver en diferentes facetas de la vida, en la maduración, que si conocen a Cristo, que si otra persona los cambia, la gente puede cambiar, eso no, que esté en la concepción es, si un hombre tiene muchas mujeres, es la P con la O, ¿verdad? Y que eso es bueno, es bueno en el sistema. Pero si la mujer tiene, es la P y la A, ¿verdad? Y eso es malo. Entonces yo creo que si empezamos a borrar esos estereotipos, el ser humano siempre va a ser el mismo y las personas pueden cambiar, y eso no debe de generar para nosotros un estigma. Un estigma, ¿verdad? O que nos tachen y que nosotros nos prejuiciemos con eso. El ser humano, yo digo, es un ser muy especial, ¿verdad? Sea hombre o mujer, y ambos... y voy a generar un tema también para que lo vean. Entre los hombres tenemos ese discurso, ¿verdad? De que yo me acosté con no sé quién, que no sé qué, y es un tema entre hombres, ¿verdad? Pero no crean, yo he escuchado conversaciones de mujeres, yo también. Entonces, aquí es donde también moralizamos algunos temas, y por eso qué bueno, Jessy, que usted toque estos puntos, porque creo que independientemente lo que se nos ha dicho, lo que hemos visto, lo que nos ha pasado, debemos de ir rompiendo esa barrera. Yo tengo, como les comenté, 2 hijas, y tampoco es que he sido un santo, yo he sido malo. ¿Y qué te dicen tus cheros cuando te vas de niña? Las vas a pagar. Las vas a pagar. Ese es otro estigma. Y voy a otra cosa. Entonces, como soy hombre, ¿qué le tengo que enseñar a mi hija, ¿verdad? Porque lo que nos enseñaron de chiquito no era lo correcto, pero ahora que está cambiando el mundo, ¿y qué le enseño? Por ejemplo, yo siempre he sido de los hombres que pienso de que a una mujer con una rosa, con un detalle, como a veces no se recibe en la casa, porque hay diferentes tipos de hogares, a veces eso nos compra, nos convence.
Yo le digo a mi hija, mira, te voy a regalar una rosa para que si alguien en el futuro le regala una rosa, sepa que puede ser algo normal o un detalle, pero que eso tampoco la deslumbra. Entonces, tenemos como padres, Eso iba a decir. como hombres, como líderes, como directores que somos, tenemos que pensar diferente, ¿verdad? Tenemos que ir rompiendo esas cosas y son grandes los retos, ¿verdad? Transformar la mentalidad a una mentalidad un poco más abierta, pero conservando la esencia Sin de lo soltar que todo, ¿eh? de lo que sí queremos conservar, ¿verdad? Porque ahora estamos en medio de una sociedad que tiene, digamos que esto que estamos hablando nosotros hoy aquí es contracultural. Es Exacto. completamente contracultural. De hecho, temas como este, y de hecho el movimiento de sobrevivientes es contracultural, está creado para eso. ¿Para qué? Para que se hable todo aquello que quizás, no solo porque sea privado, sino porque nunca nadie lo dice, porque es parte de una cultura y que no aporta. Si aporta, bienvenido, seguimos en ese sentido. Pero cómo transformar esa mentalidad y quitar tal vez esos patrones equivocados que le traen daño a los hombres, llamando, digamos, no solo a la humanidad, sino a los hombres que desde niños están obligados a cargar con ese peso de cosas que las cuales no tienen que cargar. Y fíjate que yo creo que hay un tema ahí que me parece bien interesante de lo que decía Julio, que es el tema de la crianza o del ayudarle a nuestros hijos a pensar de una manera diferente. Te voy a poner el ejemplo muy particular de algo que para mí es bien importante, y es la pregunta o la frase de mi hijo quiere ser. O sea, mi hijo quiere ser doctor, mi hijo quiere ser ingeniero, mi hijo quiere ser... Es muy similar al hecho del pensar en el hombre, de qué es lo que le gusta o qué es lo que quiere. El hecho de pensar que tu hijo te diga, y hoy por hoy que tu hijo te diga quiero ser youtuber, hasta te da risa. En aquel momento, cuando yo le decía a mi papá, yo quiero ser comunicador, y mi papá me No decía, vas a vivir de eso, y mi güey. papá me Te vas a morir de decía, hambre. ¿y qué hace un comunicador? ¿De qué vas a vivir? Vas a dar las noticias, me decía mi papá. Y bueno, mi esposa sabe que eso fue así, pues. O sea, era un tema que era complejo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, me encanta esa palabra, desaprender lo que nos enseñaron. O sea, volver al punto cero y empezar a ver cuáles son las cosas que hoy por hoy en nuestra sociedad se vuelven una necesidad para construir una sociedad mejor. Y voy a agarrar la palabra sobrevivientes porque creo que, y lo hablamos con Jessica, creo que todos somos sobrevivientes de algo, y se lo voy a plantear desde un punto de vista muy personal. Mi esposa y yo fuimos papás bien jóvenes, súper jóvenes, y poder decirles después de 18 años que seguimos juntos, que estamos casados, o sea, se pueden imaginar todas las cosas que nos han pasado después de 18 años de estar juntos. Y todavía después de 18 años tomar la decisión de consagrar nuestro matrimonio ante Dios. Y seguir todavía pensando en que vamos a firmar un contrato ante Dios para toda la vida. No es normal. Eso es contra... Porque es contracultural, porque incluso ahora yo tengo amigos que se casaron, hicieron todo súper, como dicen, todo bien. Se conocieron en la Perfecto. universidad, se graduaron, se casaron, bonito, ¿no es qué? Un año casados y no están juntos, lo cual no quiere decir que eso esté mal, porque si no coincidís con una persona, comparto en que lo mejor es que no estés con esa persona, pero entonces quiere decir que dentro de la normalidad de lo social, nada es normal. Y para mí esa parte, cuando vamos a criar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles que el hombre no solo es sexo, que el hombre puede llorar, que el hombre puede ser lo que quiere ser, puede expresar sus emociones, que las conversaciones de hombre, yo le digo, mi hijo que tiene 18 años, a mis cheros los ve como amigos, son sus tíos pero los ve como amigos. Entonces él desde chiquito se ha echado todas las conversaciones y las tonterías que nosotros hablamos, y él ya se lo puede, pues. Entonces, por ejemplo, él a mi chero, ¿qué pasó, enano? Va? ¿Qué pasó, tío? Mira, ¿Qué ese pasó? fue de los chistes que cuentan Ya las lo mismas puede, veces. todas las mismas Le veces. aburre. Entonces, pero, y se los puedo decir con total franqueza, y le agradezco a Dios y también a mi hijo, el hecho de que la confianza que mi hijo tiene conmigo
después de desaprender y entender que lo que yo aprendí o como me criaron tal vez no era la mejor forma, la confianza que yo tengo con él de verdad es única. Es única. Y podría contarles un montón de cosas de aquello que a mí me hubiera dado pena decirle a mi papá, mira, me pasó esto. Y él sí tiene la confianza de contármelo. Entonces yo digo, si él como hombre adulto tiene la capacidad de llegar a contar a su papá un problema muy personal, quiere decir que él probablemente ya aprendió que el hombre no solo es sexo. Correcto. Y para mí eso es ganancia. Sí. Hablando del tema en particular, Sí, claro. ¿verdad? Quizás, bueno, porque el tiempo se nos ha Se ido, nos va. ¿verdad? Pero yo quiero que podamos compartir como para ir cerrando un poco, pero no lo digo por la velocidad, sino porque llegando a este punto del tema, qué cosas, qué vivencias, qué obstáculos o qué cuestiones tan difíciles han tenido que vivir ustedes, como sobrevivir para llegar hasta este momento y decir, me siento bien. Me falta mucho por recorrer, pero creo que voy en un camino donde voy a encontrar quizás demasiadas veredas complicadas, pero ¿qué los hace ser unos sobrevivientes en esta vida? Quizás a veces otros necesitan escuchar algo que ustedes han vivido. ¿Cómo lo lograron? Y cómo llegaron hasta ahí superando todos esos estereotipos, o quizás partiendo de una familia disfuncional, quizás partiendo de una realidad no perfecta, quizás partiendo de no contar con los recursos que cuentan hoy, quizás enfrentándose al dolor, a la escasez, al trabajo, al esfuerzo, a la tristeza muchas veces, pero que hoy pueden decir, pues aquí estoy y lo logré de esta manera. Wow, la verdad que esa pregunta es bien compleja. Preguntar si alguien es de Coaspá de aquí. No, va. No, pero después van a ser, después de esto. Después sí. de esto, vamos a pelear, no te preocupes. Allá afuera están esperando, ya los... Les voy a contar. Yo empecé a trabajar, bueno, mi papá se fue cuando tenía 5 años. Empecé a trabajar a los 15 años. Yo había un men en la colonia que vendía desinfectante en Los Picachín. Y como estaba la delincuencia antes, nos tocaba ir a las colonias. Entonces yo sí pasé desde primero a tercer año de bachillerato. Iba a estudiar menos, trabajaba más. Y era difícil porque solo mi mamá me enseñó 2 cosas. Que esa mujer se lo agradezco cada vez que la veo y pronto la voy a ver. Y siempre que la veo se lo agradezco. Que me enseñó a ser responsable y me enseñó a ser independiente. Y lo hizo de una forma que hasta ahora yo lo entiendo. Porque yo era bien apegado con ella. Porque yo era el niño, yo era el consentido, yo era el caprichoso. El varón. El varón. Y es más, yo aprendí qué hacer con mis hermanas para que se sintiera mal sin pegarles. Y para los hombres, y ojalá les sirva, ¿verdad? Si tienen algún problema un día y su mujer está ahí, les está dando y toda la cosa, y si no se pueden escapar, solo ignórenla, ahí está todo. Y va a ser peor el asunto, pero bueno, el tema no es ese. Eso duele. Hay muchas otras cosas que vienen con el tema de qué hemos pasado o qué ha sido difícil para nosotros. En el caso mío, yo tengo, después que estuve en ese tema de trabajar en el bachillerato, después salí, a los meses me llaman Coaspá, yo empecé en limpieza y 16 años después soy el director ejecutivo. Una de las cosas que a mí sí se me complicó en la vida es que tuve que luchar con otro estereotipo. En las finanzas, generalmente cuando alguien es el gerente general o el director ejecutivo o el presidente, ¿a qué tipo de gente creen que nosotros esperamos ver? Con maestría. A un viejón, ¿verdad? Experimentado. Graduado de Correcto. otro país. Y yo soy un bicho de 27 años y me dicen, vaya, mira, ven, quédate vos porque la señora se quedó allá y ahorita tenemos que sacar este rollo y ver qué puta vamos a hacer, ¿verdad? Pausa. Cuando Julio me contó la historia, yo
Yo no le creía tampoco. No, yo decía, pero o sea, tiene 35 años y ha recorrido todo esto. Y cuando él me empezó a contar y me dijo, ¿sabe qué? Yo llegué a trabajar de limpieza en la cooperativa. ¿Y cuántos años después? Saludcita, por cierto. Sí, Salud. Salud, era el director ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todo lo de atrás no lo sabemos. Es complicado. Pero empiezo a enfrentar varias crisis. Yo pasé la crisis del 2008 siendo analista de crédito. Yo era el que daba la cara con los asociados. En alguna medida, a la mayoría de los que son antiguos los conozco. Y yo siempre aprendí algo también. Que está bien que usted tenga carisma. Y carisma, después entendí que significa gracias a Dios, ¿verdad? Pero también uno tiene que cultivar buenas relaciones con la gente. La gente confiaba tanto en mí. Y los directores que yo conocía en ese momento me dicen, mira, quédate vos, quédate interino, vemos si tenemos otro gerente o qué onda. Y empiezo a hacer como una negociación con ellos, ¿verdad? Me acuerdo que dentro de las cosas que me costó, como les comento, contra lo que me tocó luchar, es con el estereotipo de que un director o un gerente tiene que ser viejo, graduado, grande, experimentado. Y yo era un bicho que no tenía experiencia, pero yo conocía toda la entidad. Porque había sido el cajero, había sido el analista de créditos, estuve en cobro, en la parte jurídica apoyé unos días, estuve como asistente de gerencia mucho tiempo, fui el primer jefe de negocio y después el interino. Entonces ya más o menos entendía el negocio. Pero siempre están esos estigmas de que no, esa babosada entonces va a quebrar, ¿verdad? Porque ese men no tiene experiencia. Y así nos pasó. Hicimos crecer la cooperativa en un contexto bien complicado, político y financiero. La cooperativa tenía poco dinero, 10 millones de dólares en activos, $10,000 en una cuenta de ahorro, que era con eso con lo que prestábamos y pagábamos los depósitos. Y era complejo, cambiamos un poquito la mística. Yo, una de las virtudes, que son de las cosas que me ayudaron, quizás en esta etapa de 15 años para adelante, es a escuchar mucho a la gente mayor. Me encanta tener conversaciones con la gente porque uno aprende. Porque si bien es cierto, ellos quizás ya experimentaron y ustedes lo ven en los jóvenes, les aburre. Gente mayor Porque como nosotros dos. Nosotros somos Forever Jones. Porque él es joven. Porque es gente experimentada que ya pasó el proceso. A mí me sirvió mucho eso. Siempre tuve, ahorita no tengo, pero antes tuve mentores que me ayudaron lo suficiente. Los mentores son muy importantes, ¿verdad? Sí, y es algo que se ha ido perdiendo. Yo, uno de los éxitos que digo que la cooperativa tuvo es que yo era el más bicho de todos, pero tenía mens ahí grandes en cada una de las unidades estratégicas. ¿A quién pedirle consejos? Y que sabían el negocio. Entonces eso le ayudó y la cooperativa pues, tiene 110 millones de dólares en activo, es súper grande. Atravesamos crisis como todos, no nos ha tratado bien la pandemia nadie, y les pregunto a ustedes tampoco. Y en el tema de publicidad bajó bastante, o sea, la pandemia no se ha ido y hay otras crisis que no las vamos a hablar ahorita porque es llamar a la negatividad. Pero sí son de las cosas con las que tuvimos que luchar y no simplemente por ser jóvenes o ser hombres. Yo creo que pensé muy diferente y yo a cualquiera de los que están en nuestro gremio les digo, ustedes son dirigentes viejos. Dejen que los bichos agarren algo, empiecen a darles pequeños espacios para que se vayan integrando, porque hay muchísima energía y los pequeños puestos de los grandes que no se quieren ir, que deben darle espacio a, creo yo, a interactuar como una especie de mentores, podría generar incluso en nuestra etapa actual de una en una estratosfera y ponernos en una cuestión diferente. Así por lo menos lo veo yo. ¿Y qué fue lo que valió, digamos, personalmente a nivel empresarial para que todos esos ya experimentados que lo ven como alguien inexperto, joven, le crean? Porque en realidad sí es. Yo he visto el estilo de liderazgo que tiene Julio y es una persona muy flexible, muy integradora, muy que todos opinen y todo eso, pero dentro de la vida de un hombre creo yo que también es importante sentirse exitoso, ¿verdad? Sentirse realizado, porque el éxito es personal. Correcto. El éxito no tiene nombre ni tiene edad, números, ¿verdad? No tiene cifras, el éxito no está por fuera, sino que es una realización personal y un nivel de plenitud muy importante cuando alguien cumple su propósito para el cual está en esta tierra. Entonces, pero es importante, hablando de los hombres, sentirse exitoso.
al día de hoy, ¿usted siente que hay realización? ¿Y qué fue, digamos, ese elemento para que le creyeran y para demostrar, mejor dicho, que era posible? Fíjese que dos cosas. Primero, cuando les decía que hablamos un poco de liderazgo, en un momento uno a veces se cayó y lo que le toca, y eso por eso le digo que mi mamá me enseñó mucho eso, es, va usted independiente, límpiese papá y siga. Entonces, la entidad donde yo estaba tenía muchos problemas, muchos conflictos de tipo de liderazgo, políticos, de un montón de cosas. Entonces existe el momento en que usted se para y dice, no hombre, quiero que esta onda cambie, porque puede cambiar. Eso fue un contexto. Lo otro, creo que la gente con la que yo me rodeé, que era una gente mayor, yo tenía una visión de lo que quería, tanto para mi vida como para la entidad, pero esa gente lo que hace es abrirle más el espectro. Por eso es que les digo que en el cooperativismo yo aprendí esa palabra, la de desaprender, porque los libros en la teoría económica dicen una cosa, y si ustedes se fijan, la teoría económica establece que entre 10 y 11 años debe de haber una crisis, y del 2008 para acá pasaron bastantes años, y después se dio la pandemia y ahorita todavía no hemos salido. Entonces están pasando cosas que en los libros se escribieron que son totalmente diferentes. Entonces yo terminé ampliando mi visión con gente que de verdad me sumaba, con gente que me decía, mira, no te pongas límites, puedes hacer esto, puedes ver otro. Veía yo algunas opciones. Y que hoy usted es mentor de muchos. Así que sí, es así. Y voy a la última parte que usted me decía, que si yo soy exitoso, yo no me siento exitoso. Yo creo que la cooperativa creció, yo crecí a nivel personal, pero algo que creo que no debemos de olvidar es de dónde venimos, nuestras raíces. Yo siempre he creído de que la gente a la que nosotros podemos apoyar, y creo que lo hemos hablado con este último grupo, con Chepe y con Jesse especialmente, de que si tenemos la oportunidad de apoyar a los demás y lo podemos hacer sin esperar nada a cambio, de una forma altruista, hagámoslo. Pero yo no me siento exitoso. Digamos, si puedo ayudarle a alguien, puedo apoyar alguna causa, lo hago. Hay una actividad que siempre me invitan, que me encanta, de parte de Global, por cierto, de unos men que se llaman Médicos Sin Fronteras. Estos Médicos Sin Fronteras trabajan con niños que tienen recién nacidos, que tienen problemas del corazón, y ustedes no se imaginan los videos con esos carniceros abriendo el pequeño fulano ahí, ¿verdad? Y arreglándolo. O sea, yo me imagino es Dios y las manos de ese men que están haciendo algo diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de causas a mí me encantan. Entonces cuando el día yo me crea de que soy diferente, que tengo más, que porque tengo un carro, que porque tengo un puesto, voy a ver a los demás de menos, no, ¿verdad? Siempre he creído en la entidad donde he estado, que todo lo que yo puedo aprender y lo puedo trasladar a los demás, hay que hacerlo. Porque el día de mañana yo digo, si yo no estoy, me muero, me quitan, yo me pelo y me voy, alguien más debe de quedar, y por lo menos yo quisiera dejar un legado donde la gente piense un poco diferente. Nosotros hace poco agarramos un programa que se llama ProAdi, de niños con discapacidad, lo tiene el INDES, y Coaspae básicamente lo ha apoyado en todo, y cuando me lo presentaron yo dije que sí. Y me dijeron, no, y te vamos a poner una condición. No, hombre, démosle. Y firmamos y todo, y les pregunto, hey, ¿cuál era la condición? Que no la escuché. Tenés que financiar, me dijeron. No, tenés que apoyar, porque viene un atleta de alto rendimiento. Y yo ya lo había firmado. A los días va este mega competencia, y es el primer campeón que le da una medalla en ese tipo de juegos al país, Herbert Aceituno. Y entonces, cuando usted hace las cosas, después vienen los resultados, porque usted no ve y la No recompensa. alcanza, y no alcanza a dimensionar el impacto positivo que está haciendo. Entonces a mí eso quizás me llena, me ayuda, porque créanme que también he hecho otro tipo de actividades, llevarle ¿cómo que se llama? Un payaso a los niños en el Bloom, su pastel, ayudas a la gente que está ahí, que no saben ustedes desde dónde vienen y las necesidades precarias que tienen, y a veces uno tiene el gran montón y a veces lo desperdicia. Yo pienso que eso no debe de pasar, y a mi familia le digo, yo viví en una situación donde había mucha limitación, y
y sé valorar, vea, que esto no se desperdicie porque tiene un valor, a alguien le costó y hay un trabajo detrás. Entonces yo tengo mucho esa mentalidad y creo que el día que despegue los pies de la tierra, ahí se va a acabar la persona que yo pensé que había construido. Wow, Un aplauso, por Me favor. consta que sí. No, y me consta, yo sé la calidad humana que tiene y también lo dice la gente, pues a veces no lo dice uno mismo, no lo dice usted mismo, sino No lo me dice gusta. la gente alrededor suyo y creo que como un hombre con propósito de vida, pues es notorio, Julio, y de verdad que para mí, incluso yo lo he vivido porque fue de las primeras personas, bueno, las primeras pláticas que tuvimos saben cómo fue. Aparte de trabajo, fue de género, ¿verdad? Entonces cuando me dijo, ¿y usted qué piensa del feminismo? Yo le dije, yo no soy feminista, creo que es un balance, creo que ambos tenemos dignidad, y ahí empezamos a comunicarnos en otro sentido. Entonces, pero bueno, quiero dejar a Julio que nos cuente ya. A ver, la para el pregunta, final. digamos, era como, ¿qué te hace ¿Qué te sobreviviente? hace sobreviviente? Yo le voy a responder de una manera bien sencilla y creo que a mí lo que me hizo sobreviviente fue ser papá. Yo fui papá a los 19 años, pues ahí está el muchachito, que saluda ahí a la banda. Y me hizo sobreviviente por dos cosas bien simples. La primera es porque en aquel momento para mí mi vida se acabó. Cuando yo fui papá yo dije, hey, aquí estuvo, como decimos en el buen salvadoreño, la cagamos. Se truncó. La Carlitos. Y no solo la Carlitos en voz, sino en no, ella. espérate, que a eso iba, justo a eso iba. Y no solo fui yo, sino que también mi esposa, pues la mamá de mi hijo. Y la segunda razón por la que, o sea, obviamente ya les voy a contar un poquito así rapidito la historia del por qué en aquel momento cuando decimos la Carlitos, y hoy ya podemos decir sobreviví a eso. Y la segunda razón es porque, y con el permiso de mi hijo, que yo sé que es un testimonio de vida, se lo voy a contar. La segunda razón es que mi hijo nació con la viola Polini para la vendido. Si ustedes lo ven, no parece. Y cuando nosotros empezamos a ir al hospital y empezamos a crear esta necesidad para él, operaciones y todo el rollo, bueno, su primera operación fue a los 3 meses de haber nacido. Pues es más, con hemos pasado de hospital desde el día 5 de nacido, pues. Lo que nos hizo sobrevivientes fue el aprender y entender que Dios te pone a una persona especial cuando vos sos especial. Y especial en muchos sentidos, pues. Porque cuando nosotros íbamos, y esta es una historia que nos gusta contarla a mi esposa y a mí, cuando tenemos parejas jóvenes que se nos acercan o papás primerizos, es que una de las cosas que nos marcó a nosotros nuestra vida y por la que creo que estamos donde estamos hoy, es que nosotros llegamos al hospital buscando un apoyo, al Hospital Bloom en aquel momento. Llegamos al hospital y nos sientan con una doctora y nosotros llegamos buscando respuestas. Y la primera respuesta que recibimos de la doctora fue, niños criando niños, siéntense. Nos mató. O sea, en aquel momento, Tremendo. tu dignidad por el suelo. Qué man. gran apoyo, ¿verdad? O sea, porque necesitas a esa doctora. Claro. Y entonces venimos nosotros y empezamos con mi esposa. Y de verdad se lo digo, es algo que lo compartimos con ella de ley. Sensibilidad para nada. ¿Verdad? Con el permiso de la audiencia, esa mierda nos va a motivar para que nosotros le demostremos al mundo que sí, probablemente éramos niños jugando a ser papás, pero que cuando nos vean de viejos, digan algo hicieron bien. Y les estoy hablando hace 18 años, yo tenía 19, mi esposa era menor de edad, tenía 16, y para nosotros Sí, era te un cagaste. reto. Casi me voy preso. ¿Verdad? Ya esa es otra historia que les voy a contar otro día, pero ese es otro tema, de otro costal. Sí, te cagaste. Sí, no, mira, y no solo me preocupé por todo el contexto, sino porque yo venía de una familia donde yo toda la vida bocón, toda la vida le había dicho a mi papá, yo no voy a cometer el mismo error que vos cometiste. Yo no voy a ser papá joven.
¡pah! Como la vida va demostrándote las cosas. Y no les voy a mentir, yo me quejaba. Yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué siendo papá joven tengo que lidiar con este problema de salud de mi hijo y tener que enfrentarlo? Me quejaba y nos quejábamos con mi esposa. Bueno, para no hacerles largo el cuento, bueno, yo no trabajaba, mis papás nos ayudaron mucho, vivimos 3 años con mis papás y llegó un día que tuvimos un problema con mi papá y me dice ella, nos vamos de la casa, vámonos. Y nos fuimos, ya empezamos a hacer nuestra vida, rentamos un apartamentillo ahí en la Sacamil, nos costaba en aquel momento como $85 al mes, empezamos a comprar nuestras cositas y empezamos a hacer nuestra vida. A todo esto, mi hijo creo que ya tenía unos 3, 4 años, creo que había sufrido su tercera, y le digo sufrido porque realmente es un sufrimiento, la operación. Habíamos pasado por la tercera o cuarta operación, si no me equivoco. Y nosotros decíamos, ok, la peor parte ya pasó. Y como niños todavía, yo tenía quizás unos 22 años, empezamos a madurar y a entender que realmente la vida nos había puesto ahí por alguna razón. Claro, como se los conté en un momento anterior, nuestros cheros andaban que nos vamos a la bodeguita, nos vamos a la finquita del patrón, un par de birrias a la playa el viernes, y nosotros criando, hijo. Claro, era nuestra vida en ese momento y era lo que le teníamos que hacer frente. Cuando yo tenía 24 años, me decido meterme a un proyecto que era de 4 meses, dejando mi trabajo formal, mi trabajo estable, digámoslo así, en una empresa muy grande. Y decido empezar este proyecto que me dijeron, mira, es mejor paga, son 4 meses y después de los 4 meses vamos a ver qué pasa. Una decisión de vida. Así, porque ya tenía un hijo que mantener, pagar colegio, agua, luz, teléfono, casa, una esposa, normal, pues como cualquiera. Pero decido salirme de mi trabajo estable y paso a este proyecto. El proyecto termina después de los 4 meses y después de los 4 meses me dice la persona, que ahora, bueno, que ya no es mi socio, pero que fue mi socio, y me dice, mira, ya no, porque no salió. Y entonces, mucho gusto, claro. Y ahí viene, un día eso se lo está contando a mi hijo y le digo yo a él que entra la decisión quizás a nivel profesional más importante de toda mi vida. ¿Busco un trabajo o hago lo que siempre he querido hacer, que es tener mi propio negocio? Ya, ¿qué iba a pensar yo que era una agencia de publicidad? O sea, no, que él era, vamos a ver qué hacemos. Y aquí le voy a dar el crédito a la persona quizás más importante en todo lo que yo he logrado en mi vida y es mi esposa. Porque el día que yo llegué con 0 centavos en mi bolsa, sin trabajo, habiendo perdido el trabajo, con compromisos de vida, llegué y le dije, mi amor, ya no tenemos trabajo, porque no teníamos, ya era de los dos, pa. Y le digo yo, mi amor, yo no quiero buscar trabajo, yo quiero poner mi negocio. ¿Y de qué? No sé. Yo quiero empezar una cosa que sea para nuestro futuro y que lo construyamos juntos. Pero de entrada te digo que va a ser una socazón y una de sacrificios que no te puedo decir cuándo vamos a estar bien. Y recuerdo bien esa respuesta cuando ella me dijo, yo confío en lo que vos decidís hacer, yo confío en lo que vos estás pensando y si vos crees que ese es el camino, yo te apoyo. 18 años después, o quizás unos 16, 17, yo le puedo decir a mi esposa, yo le prometí una casa, yo le prometí carro, le prometí viajes, aquel momento novio, pa, cuando uno come las flores y todo el rollo, y ¿qué iba a pensar yo en ese momento que se lo iba a poder dar? Pues, y le prometí la boda que ella se merecía, y se la di en diciembre. y de verdad se lo digo, creo que lo que me hace sobreviviente a mí es algo que Julio decía, es levantarte cada vez que te caes, porque nos hemos caído como pareja, nos hemos caído como papás, nos hemos caído como profesionales, nos hemos caído como hijos. Bueno, los retos no se terminan. Hoy por hoy estamos viviendo un problema personal muy grande de la familia de mi esposa, que mi suegra está enferma y pues estamos metiéndole ganas a ese rollo. Y lo que les puedo decir ahorita es que si después de todas las decisiones que vos tomás en tu vida,
y crees que son las decisiones correctas, tanto como hombre, como mujer, como pareja, como papás, y luchas por ese objetivo, solo es cuestión de tiempo. Que puede ser 10 años. A nosotros nos costó 15 años llegar al punto en el que estamos, y se lo puedo decir, no me arrepiento de ninguna decisión de las que tomé. Y hoy por hoy, lo que para mí me hace sobreviviente es el hecho de estar aquí sentado, contándoles esta historia, porque creo que algún chavito allá, que ahorita acaba de meter las patas, esta historia le puede servir. Así que eso nada más. Sí. No, Totalmente. a mí me encantaría agregar algo que dijiste, y cabal, como decís, yo tenía un chero, un vecino, se llama Juan, hoy vive en Estados Unidos, y cabal, como dijeron ahí, mira, me dijo, te voy a, cuando, desgraciadamente uno tiene que ser autodidacta, porque creo que a veces buscar apoyos, casi siempre o casi nunca los vamos a encontrar, ¿verdad? Porque a veces buscamos donde no es, sinceramente, porque la persona en la que confiamos a veces también nos defrauda, o existe la persona que consideramos que era leal y nos falla. Pero el tema es que me dices también, brother, tenés que reconocer dos cosas. Primero, que te cagaste en ella, y te cagaste en tu vida y te cagaste en la vida de ella. Pero la vida no acaba ahí, lo que dice Julio. Si algo me faltó decir también, de reconocer que mi hija, que está en Estados Unidos ahora, tiene 15 años, que cuando nació esa niña, creo que dentro de las cosas que mi mamá me enseñó es: papá, usted la cagó, hágase responsable. Y eso nos hizo en algún momento aguantar de más, porque vemos las responsabilidades de las que somos o tenemos a nuestro cuidado. Y decirle a los jóvenes que si les ha pasado eso, no se acaba la vida ahí, es más, esa osada empieza, y es una aventura que probablemente va a ser interminable, ¿verdad? Porque la vida de un tata o de una mamá una nani va a decir, no termina ahí, ¿verdad? Más empieza. Y yo lo he visto con mis suegros, con unas personas que he amado hasta su último día, de que ellos, incluso siendo ya bastante adultos, adoraban a sus hijos y les encantaba convivir con ellos. Y aún yo tengo 35 años, mi esposa ya casi tiene 39, incluso a la edad que ella es la menor, a esa edad, para esos padres, ellos eran su niña, sus hijos, sus bebés. Y así como padres que somos súper protectores, no nos gusta que nos vean mal a nuestros hijos, ¿verdad? Pero creo que tenemos que empezar a educarlos, a hacerlos fuertes nosotros, porque allá la jungla, la selva, les va a dar duro, sí. Los va a costar, y ellos hay que enseñarles que se tienen que levantar, porque en la película de Rocky sale, ¿verdad? Que el bicho empieza a decirle, a cuestionarlo por el apellido y no sé qué, ¿verdad? Y le dice: brother, si ese era un privilegio cuando estabas pequeño, te admiraba, pero creciste, empezaste a echar la culpa a mucha gente, y que por no conseguí esto, que me pasó esto por aquel, y que no sé qué. Tenés que ser responsable, porque la vida te da y tenés que levantarte, y te va a volver a costar más duro y tenés que levantarte. Y creo que eso, a todos los que estamos aquí, incluso ahora después de la pandemia, yo siempre lo digo en las intervenciones que tiene también la cooperativa, o que me toca hablar en público, nos hace sobrevivientes, porque incluso a este día, con una pandemia encima, creo que Dios nos permite estar acá por un tema de misericordia y porque somos sobrevivientes. Así que, gracias de verdad. La verdad es que yo estoy impactada, porque yo creo que queda demostrado, no tengo que agregar más, que los hombres son más que sexo, ¿verdad? Después de todo lo que escuchamos, después de la vivencia, después de las historias, de poder decir, hay que levantarse en cualquier momento, hay maneras de superarlo, hay que buscar ayuda, siempre va a haber alguien que te va a dar una mano, siempre va a haber un mentor, siempre va a haber un amigo que tal vez no va a pensar igual que todos los demás, siempre va a haber una persona más madura que va a poder estar con vos, siempre va a haber la fe necesaria que en ese momento tenés que tener. Tal vez tenés una dosis tan pequeña, pero que ese impulso, esa inyección, ese dale o esa oportunidad te va a hacer ser transformado.
Y esos ángeles a veces los pone Dios que ni nos imaginamos que pueden ¿Quién ser. puede ¿verdad? ser? Así es. Así es que yo estoy feliz, agradecida porque creo que hemos aprendido todos. Yo personalmente también mucho de lo que he escuchado no sabía. Es más, fíjense que yo no sabía las historias completas, ¿verdad? Y creo que estas son las cosas que valen la pena. Hay muchos temas que podríamos hablar, pero antes de comenzar decíamos, lo que es eterno no va a cambiar. La familia, los hijos, el amor, la lealtad, la búsqueda de oportunidades, de seguirse levantando, eso no va a pasar de moda nunca, aunque la sociedad diga que los paradigmas cambian, porque cambia la cultura, la música, la moda, cambia todo alrededor, pero lo que es eterno no va a cambiar. Así que muchas gracias. Yo quiero darles un detallito, creo que por ahí está... La de Cam. Ajá, que pase la de Cam. No. Pero Muchas sáquenlo, gracias. sáquenlo, vamos a ver, Gracias. para ver si como invitado, pues le queremos entregar ahora su camiseta de sobrevivientes. La merch. Un aplauso por favor para los dos, porque lo son y son parte de todo este movimiento Totalmente. y que todos los demás se puedan unir, ¿verdad? Definitivamente. Creo que todos tenemos una historia. A mí me encanta eso porque siempre hay una historia atrás que la gente no conoce de ti y le puede ayudar a los demás. Así es que, bueno, Gracias, Jessica. gracias a ustedes. Disfruten. Muchas gracias por regalarme. Ay, qué bueno. Esperamos la segunda parte. Sí, Vaya. propongan los temas, vamos a ver. Gracias, Julio. No, me Hay dice, que gracias. proponer los temas, ustedes digan. Ahí, lo que surja, de verdad que sea Démosle deporte. vuelta. Que Ah, sea mujer bueno. la invitada, ¿va? Y un hombre lo va Lo a va a moderar. Me parece. Vaya, Julio. Y los dos están invitados, vamos a hacer uno. Ven, démosle. Está bien, perfecto. No, la verdad que yo sí quiero felicitarles porque la verdad que este tipo de grupos lo que hace es generar esa sinergia que a veces no se entienden. Creo que hay mucha desigualdad, mucha desunión en nuestra cultura y la verdad es que este tipo de grupos son muy especiales que se tenga y hay un propósito, yo se lo dije la vez pasada, hay un propósito muchísimo mayor, ¿verdad? Que quizás ahorita no lo podemos ver, pero yo la felicito, Jessy, porque tiene estos esfuerzos, no son esfuerzos aislados, probablemente ahorita sientan que son pocos, pero creo que son los necesarios y probablemente pueda crecer más y pueda ayudarle muchísima más gente y en lo que humildemente Gracias, Julio. nosotros podamos hacer. estamos Sí, para gracias. apoyarlo. Yo sé, he tenido el apoyo siempre y creo que, como decimos, las cosas que tienen un propósito, de repente no son la cantidad, sino que la intención. Alguien me decía, mira, ¿y qué es? Y porque estamos haciendo cosas sin formato. ¿Para qué? Para poder abrir camino para otros que van a querer hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces yo confío en que, bueno, esto ha sido como sorprendente porque apenas tenemos como unos 3 meses de haber iniciado todo. Tenemos muchas historias, entrevistas y todo, pero yo agradecida con Dios porque sé que lo que en un momento viví también le va a servir a mucha gente y lo vamos a compartir también. Así que gracias y por favor no se vayan, disfruten. No, pues sí.